Muy buenas tardes, un saludo para todos los hombres de valor y fe y para todas las personas que nos siguen en el canal de YouTube en @hombres de valor y fe -40. Les habla Alfonso Lasprilla y tengo el gusto de anunciarles la presentación de la tercera parte del capítulo 7 del Evangelio de Juan por parte del pastor Sergio Fasano en directo desde la ciudad de Posadas, Argentina. Hemos visto en esta pequeña recopilación que les voy a hacer para que nos ubiquemos, lo ha explicado claramente y ha sido muy profunda la explicación de los 7 pasajes que tiene el capítulo 7. El pastor Sergio Fasano nos ha explicado el primero, que es Jesús en la fiesta de los tabernáculos, y el segundo, que es la enseñanza de Jesús en la fiesta. Esto fue en el capítulo, en la primera parte. En la segunda parte nos presentó, por favor apagan los micrófonos, cierran los micrófonos. En la segunda parte nos presentó, ¿es Jesús el Cristo? Y nos presentó también el pasaje, los fariseos mandan a prender a Jesús. En el día de hoy nos va a presentar 3 pasajes de este capítulo 7 del Evangelio de Juan que se llama Ríos de agua viva, división entre la gente y los alguaciles no pueden prender a Jesús. Así que nos dirige en oración Jorge Mora y vamos con Sergio desde Posadas, Argentina. Muchas gracias, Alfonsito. Bueno, amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más por permitirnos este nuevo martes, reunirnos en este grupo que tú has permitido crear para poder trabajar en nuestras vidas, en nuestro espíritu y en nuestra cercanía contigo, Señor. Te pido que bendigas al pastor Sergio y que le des sabiduría para darnos esta palabra del día de hoy, esta reflexión, y que sea para nosotros y para nuestras familias bendición. Te alabamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Buenas noches a todos, Dios les bendiga, un gusto, un placer, un privilegio realmente llegar a esta tercera jornada terminando el capítulo 7 de Juan, ¿no? La verdad que ha sido un privilegio este maravilloso viaje de este capítulo y acompañados por tantas presencias honrosas como la de ustedes. Así que doy gracias a Dios por sus vidas, doy gracias a Dios por cada una de las personas que nos ve por el canal de YouTube y ojalá que puedan entender la profundidad de la palabra de Dios en cada explicación que llevamos adelante, cada uno de los que tomamos la responsabilidad de transmitir algún pasaje bíblico. Así que nos preparamos entonces para, como decía Alfonso, ver la última parte de este capítulo 7 que está dividido en 3 pasajes, en 3 relatos. El primero tiene que ver con ríos de agua viva, el segundo tiene que ver con la división que produce el mensaje de Jesucristo y el tercero tiene que ver con el momento en el cual los alguaciles no pueden prenderlo al Señor Jesucristo. Pero primero hagamos un raconto, hagamos un resumen un poquito de lo que estuvimos viendo para que aquellos que toman esta transmisión puedan estar al tanto. Hagamos un reconto. Juan va a explicar básicamente 3 fiestas, ¿sí? Hasta ahora, y tiene que ver la primera con el capítulo 5 que habla del Shabbat, cuando Jesucristo sana a alguien en el día del Shabbat. El segundo tiene que ver con la fiesta en donde se alimentan a los 5.000 y estaba muy cerca la fiesta del Pesaj o Pascua judía, ¿no? Allí la siguiente, que es eso es en el capítulo 6, en el capítulo 7 entramos, como muy bien lo dijo Alfonso, a la fiesta de los tabernáculos. Entre medio del Pesaj y el tabernáculo, la fiesta del tabernáculo, hay otra fiesta, ¿sí? Que es el Pentecostés, que también coincide, como los expliqué en las veces anteriores, también coincide Pascua o Pesaj con la Pascua cristiana, el Pentecostés, 50 días después, también coincide con nuestro Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos es entre finales del mes de septiembre y principio del mes de octubre. Generalmente cae allí, en esas fechas, toca en cada año calendario. Así que bueno, estamos ubicados en la fiesta de los tabernáculos, es donde se desarrolla toda esta actividad, inclusive parte del capítulo 8. Entonces, vamos a leer el capítulo 7, verso 37.
Del 37 hasta el 39 vamos a leerlo y luego lo vamos a analizar, porque estos tres versículos tienen una riqueza maravillosa y quiero que pongas mucha atención en lo que vamos a ver a partir de ahora. Dice el verso 37, en el último y gran día de la fiesta, y ahí me detengo, ¿por qué dirá gran día de la fiesta? Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El 38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El verso 39 dijo, esto dijo del Espíritu, fíjense que el Espíritu está con mayúscula y ahora le voy a explicar por qué, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Me detengo allí en la última parte del versículo 39 para después explicarle los dos anteriores. Recuerden que estamos entre septiembre y octubre. Para que ustedes tengan una idea, septiembre y octubre en Israel es otoño, ¿sí? Por lo tanto, después vendría invierno y recién en la próxima primavera, en el Pesaj de la próxima primavera, sería la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estamos allí en septiembre-octubre, pasaría todo hasta fin de año y en la próxima primavera, o sea, en el mes de abril del año siguiente, vendría la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Digo para que usted se ubique porque dice, y aún no había sido glorificado. Simplemente para que usted vea cuánto tiempo faltaba para que llegase la fiesta de las Pascuas en donde Jesucristo iba a ser entregado, muerto, crucificado y resucitado, ¿no? Para que usted tenga una idea del, digamos, del tiempo cronológico. Ahora sí vamos al verso 37. Atento con esto. Póngase el cinturón de seguridad porque está fantástico. Escuche. En el último y gran día de la fiesta. Vamos, ¿por qué es gran día de la fiesta? Es el séptimo día. Quiero que vayamos a Levítico 23:36. Quiero que vayamos a Levítico 23:36. Dice, 7 días ofrecerás ofrenda encendida a Jehová. Al octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. La fiesta de los tabernáculos se dividía en 7 días y un octavo, ¿sí? 7 días de fiesta y un octavo de santificación. Ese octavo de santificación es el que se menciona acá como gran día de la fiesta. ¿Saben cómo se llama? Shemini Atzeret. Ese es el nombre judío, ¿sí? Hebreo. Shemini Atzeret significa el día de la asamblea. ¿Y saben qué hacía los judíos? Ay, no sé por dónde comenzar porque es tanta la riqueza de este versículo. Lo que hacían los sacerdotes, escuche bien, los sacerdotes bajaban a la mañana temprano desde el templo que estaba en una colina, bajaban al estanque de Siloé. Lo habrán escuchado. El estanque de Siloé es el estanque donde Jesucristo sana al ciego haciendo barro con su saliva y después le manda a que se lave al estanque, ¿no? Siloé significa enviado, o sea, todos eran enviados a ese estanque. Pero lo más interesante de ese estanque es que estaba en el centro de la ciudad y el estanque de Siloé era provisto de agua desde la fuente de Gijón. La fuente de Gijón estaba en la parte superior de la colina de Jerusalén. Y esto es muy interesante porque bajaba el agua desde el estanque de Gijón hasta el estanque de Siloé. Esto era un manantial. Cuando el judío, a ver, le pregunto, ¿Jesucristo era estadounidense, centroamericano, argentino o judío? Era judío. Entonces él se guiaba por la razón y por las leyes y por las tradiciones judaicas. Entonces, lo que tenemos que entender acá es que él hace una simbología cuando habla del agua viva. Y el agua viva en el templo de Jerusalén era agua de manantial. Vuelvo a repetir, era agua de manantial. Por eso te explico de dónde venía el agua en la cual bajaban los sacerdotes a buscar y venía de un manantial, que era el manantial de Gijón. Eso llegaba hasta el estanque de Siloé. Ahí juntaban el agua viva. ¿Para qué?
Esto es muy interesante porque es una tradición y en esta fiesta lo que se hacía es santificar el altar del templo. ¿Qué hacían? Bajaban al amanecer los sacerdotes a los cánticos, iban cantando, iban con antorchas, llegaban al estanque de Siloé y el sumo sacerdote tomaba una cantimplora de oro, ¿sí? Que se la pasaba al que iba a juntar el agua, juntaba el agua y esa era el agua viva con el cual, con esa cantimplora de oro, iban de vuelta al templo de Jerusalén, allí juntaban en una jarra o en un cántaro especial, juntaban con vino, ¿sí? Y luego hacían la libación. Habrás escuchado libación, ¿sí? ¿Qué es la libación? La libación es derramar o agua o cualquier líquido sobre algo. Bueno, lo que hacían era la libación de santificar el altar. Esa agua viva que traían, más el vino que tenían preparado, lo derramaban sobre el altar para la santificación. Todo esto, vuelvo a repetir, es ley del Antiguo Testamento. Leímos Levítico, ¿sí? Y como vengo diciéndoles yo en las últimas 3 clases, que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Entonces Jesucristo toma esto y dice, voy a usar la ley para representar lo que soy yo. Y ahí justamente, fíjense lo que dice, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él le está diciendo, esa agua viva que traen para el altar, en realidad no va a hacer falta más, porque el agua viva voy a ser yo. Es más, quiero que me acompañes a Isaías capítulo 12. Mira lo que dice Isaías capítulo 12, verso 3. Dice Isaías capítulo 12, verso 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Isaías ya estaba hablando de que iba a haber una fuente de salvación, que no iba a ser el estanque de Siloé, sino que era una fuente de salvación, ese sería Jesucristo. Isaías ya estaba profetizando y ya lo estaba diciendo allá atrás en el Antiguo Testamento, sombra de lo que sería el Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo toma y dice, voy a cumplir la ley y los profetas. Ahí está cumpliendo el Señor parte de lo que él ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice Isaías 51. En realidad es todo el capítulo 51, pero voy a leer solamente el verso 11. Isaías 51 habla de una palabra de éxito para Sión, para el pueblo, para la ciudad santa, para el lugar donde íbamos a estar nosotros en el futuro. Pero el verso 11 dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre las cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿Saben a quién está diciendo? Nos está diciendo a nosotros. Isaías nos está diciendo a nosotros que va a haber una redención. Va a haber una redención y nos van a redimir del llanto y del dolor. Ese es Jesucristo. Es fantástico porque todo el Antiguo Testamento está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nos están profetizando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted cuando lea el Antiguo Testamento, recomendación, siempre ponga en su mente que usted tiene que relacionar sí o sí al Señor Jesucristo. No lea el Antiguo Testamento como una historia nada más. Léalo con la mente y la visión siempre enfocada en el Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice Isaías 55, un poquito más adelante. Verso 1, Isaías 55, 1. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El Señor Jesucristo está tomando todos estos versículos y está diciendo, ¿tienen sed? En el Antiguo Testamento decía Isaías que íbamos a poder comprar y beber gratuitamente. Yo te voy a dar, dice el Señor Jesucristo, gratuitamente del agua de vida. ¡Pum! Me rompe la cabeza, discúlpenme la expresión, así decimos en la Argentina, porque realmente el Señor pone todo en un hilo y lo coloca en él. Fíjense, estoy hablando del versículo número 37, el primero de esta ponencia, y fíjense todo lo que hemos visto. Pero después, además, Juan dice, a ver, quiero que cuando termine todo este relato bíblico, también esté el agua viva, ¿sí?
porque el Señor Jesucristo lo hizo. Entonces vamos a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Fíjense lo que dice, ya terminando Apocalipsis, ¿no? Usted sabe que el capítulo 22 es el último de Apocalipsis. ¿Qué Y versículo, Sergio? Perdón. 22, 17. O sea, capítulo 22, verso 17 de Apocalipsis. Apocalipsis tiene 22 capítulos, con el último de los capítulos tiene 21 versículos. Este es el 17, o sea, ya está terminando el libro de Apocalipsis. Y fíjense lo que dice el verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, el que oye, ven, y el que tiene sed, venga. Vuelvo a repetir, el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¡Wow! Estoy hablando desde Isaías hasta Apocalipsis, el Señor está representando en este versículo número 37. Fíjense la profundidad de todo esto. Yo quiero que ustedes tomen la dimensión, chicos. Es fantástico cómo el Señor en sí mismo encarna todo el hilo de la palabra. Y vuelvo a repetir, por eso el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Es decir, Jesucristo es la palabra. Es decir, Él encarna todo esto. Es fantástico ver cómo se va encadenando. El que dice esto es un cuento de hombres, yo no puedo entender cómo puede ser que digan gente, esto es un cuento de hombres. Si está todo hilvanado, todo es perfectamente sincronizado. En el cronos, en el tiempo cronológico, el Señor tiene el cumplimiento perfecto de todas las profecías. Fíjese lo que dice después, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Atento, atento. El Señor todavía, para nosotros hoy es fácil porque la interpretación bíblica y teológica es el Espíritu Santo va a fluir a través tuyo si vos le aceptas a Jesucristo. Pero en ese momento, mis queridos, el Espíritu Santo no estaba. Porque les comenté, justamente, el Señor todavía tiene que llegar de la fiesta de los tabernáculos a la próxima Pascua. Es decir, de octubre a abril del año que viene. Y todavía tiene 50 días para que venga el Pentecostés, para que venga el Espíritu Santo. Por lo tanto, para hoy, con el diario de mañana, para nosotros es fácil interpretar de que el Señor nos estaba diciendo que el que creyese en Él correrían ríos de agua viva porque estaría el Espíritu Santo dentro nuestro. Pero en ese momento nadie le entendía. Es decir, yo quiero que usted se ubique en el momento que Él dice esto. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y todos quedarían así, ¿no? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo es esto? Por eso le expliqué también qué significaba el agua viva en el templo, para que ustedes vean la situación en la cual quedaban aquellos que creían, aquellos que producían disensión, aquellos que no creían. Entonces, había todo un revuelo dentro del mismo templo, ¿no? Es muy interesante todo esto. Ezequiel 47:1. Quiero que me acompañes a Ezequiel capítulo 47, verso 1. Fíjense acá, Ezequiel también habla de esto, de que van a correr ríos debajo del templo. Atento con esto. Dice Ezequiel 47, verso 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Esto era una visión que Dios le dio a Ezequiel. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Estaba el siervo Ezequiel, estaba describiendo cómo sería el fluir de las aguas debajo del templo de la casa del Señor. Les pregunto, ¿dónde está el templo del Espíritu Santo hoy? Nosotros. Exactamente, Alfonsito, somos nosotros. Entonces, ¿dónde van a correr esos ríos de aguas vivas que decía Ezequiel? En nosotros. ¿Cuál va a ser? El fluir del Espíritu Santo. ¡Pum! ¡Qué tremendo! ¿Cómo se va hilvanando todo? Todo se va acomodando. Y si vamos un poquito más adelante a Zacarías, capítulo 14, verso 8, quiero que me acompañes. Zacarías, capítulo 14, verso 8. Dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas,
la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Lo que estaba diciendo es que de Jerusalén saldría la salvación, agua viva para todos lados. ¿Saben quién es? Es la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo alcanzando al mundo completo. Es decir, estamos hablando, miren, Levítico, Ezequiel, Zacarías, Isaías, Juan en Apocalipsis. Díganme si no hay riquezas en 2 versículos, ¿no? Es impresionante todo lo que nos abarca en esto. Eh, Quiero que pongas especial atención en que el Señor estaba en el medio de una multitud. Te comenté que en el menor de los casos serían 140.000, 180.000 personas dando vuelta allí, ¿sí? Él en el medio de todo eso diciendo estas cosas. Ahora, habían algunos que le creían, ¿sí? Ya lo hemos visto. Ahora vamos a volver a los versículos. Habían otros que no le creían. Y habían otros que decían que era simplemente un profeta y que cuando viniese el Cristo lo reconocerían. ¿Por qué sucede esto? Porque el Señor Jesucristo estaba cumpliendo pasajes de la Torá y de los profetas. Y la gente, los maestros de la ley lo sabían. Mis queridos, lo sabían. Yo no sé si ellos sabían que era el Cristo, por supuesto, pero ellos sabían que lo que él estaba diciendo era representación directa y específica de el Antiguo Testamento. Ojo con esto, y por eso era un peligro inminente, y acá entramos en la parte política, era un peligro inminente para la autoridad judía de la época si Jesucristo era el Cristo. ¿Por qué? Porque ellos creían que ese Mesías que vendría les quitaría el poder y el dominio que tenían. Por eso le convenía no creerle y le convenía dejarlo de lado. Interesante, esto no es bíblico, pero les ubico en el tiempo y en el espacio del momento, ¿sí? Los judíos estaban aprisionados por el poder romano, mantenían cierto estándar de poder, el Sanedrín era muy poderoso, y ellos querían mantener. Jesucristo era una amenaza si realmente era lo que él estaba diciendo que era. Efectivamente, no pensaban que Jesucristo vendría a salvar nuestro ser interior. Creían que venía como forma de gobierno. Entonces, claro, ellos pensaban de otra manera y entendían. De hecho, los judíos ortodoxos todavía esperan al Mesías de esa manera, ¿no? Como una forma de gobierno y libertador. Así que era una amenaza, una amenaza. Bien, hasta aquí vamos todo lo que se refiere por qué habla el Señor Jesucristo de ríos de agua viva. Y por eso me gustaría en esta ponencia, porque para mí esta es la parte más importante de la ponencia de hoy, ríos de agua viva, ¿no? Sería el título, Alfonsito, ríos de agua viva para esta ponencia, porque realmente es algo que es maravilloso ver cómo el Señor se manifiesta cumpliendo las profecías de los antiguos profetas, pero también estableciendo un parámetro para el futuro con Apocalipsis. Entonces, ríos de agua viva es Jesucristo. Él se explica, se manifiesta y muestra quién es. Él está mostrando su divinidad, pero además está mostrando su carácter de salvador, ese río de agua viva que nos va a salvar, ¿sí? El verso 40. Pasamos ahora al siguiente título, división entre la gente. Dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. El verso 42 dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y el verso 44 dice, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Vamos al 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Había mucha diferencia de opiniones. Si usted ve conmigo el verso 15 del capítulo 7, que ya lo vimos en la primera de las clases, dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ya los judíos estaban puestos en alerta. Acuérdense que Jesucristo estaba predicando en el medio
de la fiesta, es decir, al tercer día, al tercer y cuarto día de la fiesta de los tabernáculos, él se puso a predicar. Entonces, en ese mismo momento, los mismos judíos ya entraban en disensión, porque lo que escuchaban era cierto. Lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo era verdad. Y entonces dice, ¿cómo ese sabe de letras sin haber estudiado? Es decir, ya estaban teniendo dudas. El verso 31 también lo vimos la semana pasada. Dice el 31, y muchos de la multitud creyeron en él. Vuelvo a repetir, y muchos de la multitud creyeron en él. Decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este. Tampoco creían que era el Cristo, pero sí creían en lo que él estaba diciendo, en su palabra, ¿sí? Me gusta mucho porque lo hemos explicado la semana pasada, pero piense simplemente en que 140, 180 mil personas le estaban escuchando. Piense, hagamos algo muy pesimista, que el 10% le creyese. Estamos hablando de 14.000 a 18.000 personas. Y que de esas 14.000 o 18.000 personas, que es el 10%, el 5% realmente diga, este es el Cristo. Estamos hablando de 9, 10.000 personas que creen en ese momento que Jesucristo era. Eso era realmente una amenaza muy fuerte para el gobierno de los judíos de aquella época, especialmente el Sanedrín. Entonces, obviamente que esto generaba revuelo, generaba movimiento. Ya habían mandado a los alguaciles a prenderle. ¿Se acuerdan que leímos en el verso 32? Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Recuerden ustedes quiénes eran los alguaciles, los guardias del templo y que estaban a disposición del Sanedrín. Generalmente eran romanos que estaban a cargo de esas custodias, ¿no? Y le habían mandado prenderle. Vayan, vayan muchachos, porque esto... Y sin embargo, habían otros que decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? El verso 42, ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hay una confusión, porque cuando decimos Jesús de Nazaret, no se dice Jesús de Belén, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se dice de Nazaret y por qué no se dice de Belén? Porque Jesucristo nació en Belén, pero desarrolló su ministerio en Galilea, ¿sí? Entre Belén y Galilea y Nazaret hay aproximadamente 180 kilómetros en línea recta, ¿no? Entonces, entendamos esto. Él nació de paso en Belén. Recuerden ustedes cuando nace Jesucristo. Nace en el momento que se estaba por censar y lo toma al nacimiento en un traslado de María y de José. ¿Se acuerdan del relato del nacimiento? Y nace en Belén. Y si vamos a Miqueas capítulo 5, verso 2, dice claramente allí en Miqueas 5, 2, dice, de Belén, Efratá, nacerá mi libertador. En algunas otras versiones dice, vendrá mi redentor, ¿sí? Es decir, que había una profecía, no solamente en Ezequiel, no solamente en Zacarías, no solamente en todo lo que le mencioné, Isaías, ¿sí? Sino que también en Miqueas, también. Entonces, volvemos a afirmar que todo el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento nos refiere al Señor Jesucristo. Por eso es tan importante, queridos amigos, que nuestros ojos estén en Jesucristo. En Jesucristo. No saquemos el foco de Él. Y sabe qué, nosotros estamos para enseñar acá. Pero usted no me crea a mí. Como siempre digo, no me crea a mí. ¿Sí? La palabra dice, sometan a prueba todo espíritu. Yo soy un espíritu. Entonces, una vez que terminemos la ponencia, una vez que usted lo miró por YouTube, vaya a la palabra de Dios, ¿sí? Analice, escudriñe, mira. ¿Y sabe qué? Tiene todo el derecho de decirme, Sergio, estás equivocado. Porque yo me puedo equivocar. Entonces, busque. ¿Sabe? La idea nuestra de los que tratamos de enseñar la palabra de Dios es que usted se active y usted entre y se sumerja y profundamente bucee en la palabra de Dios. Eso lo va a conectar con el Señor en forma directa, porque cuando usted lee la palabra de Dios, usted está hablando con Jesucristo. Ay, me vuelve loco. Muchos dicen, yo lo conozco a Jesucristo. Sí, sí, yo tengo una relación. Y le pregunto, ¿cuándo leíste la palabra? Ah, no, eso no leo. Entonces me estás mintiendo, porque esto es la representación literal de nuestro Señor Jesucristo.
Ay, Señor, Señor, gracias, gracias por esta palabra tan maravillosa. Bien, dice, hubo entonces disensión, verso 43, entre la gente a causa de él. Había divisiones, por todo esto que le comenté, mucha división de opiniones, mucha división de quién era, de quién no era, de lo que decía, de que creían, de si esto era verdad o no era verdad. Y alguno de ellos, verso 44, querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Recuerden por qué le expliqué, ese ninguno le echó mano tiene directa relación con el versículo, ya les digo, estoy buscando aquí, con el 32, cuando enviaron a los alguaciles a prenderlo, ¿sí? Cuando los fariseos y los principales sacerdotes le enviaron a los alguaciles a prenderle. ¿Por qué? Porque no se animaban a aprenderle, porque como he explicado en la clase anterior, aquel que sea relacionado con Jesucristo, como fue al principio la clase número 1, que los hermanos tenían miedo, ¿se acuerdan de seguirle a él? ¿Por qué? Porque si eran prendidos podían ser acusados por los mismos cargos que Jesucristo podía ser acusado. ¿Y cuáles eran los cargos que se le acusaban a Jesucristo? Tres, básicamente, ¿sí? Violar el Shabbat, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Violar el Shabbat. Segundo, utilizar el nombre de Dios, que no se mencionaba. Y tercero, asumir que era el Hijo de Dios. Eso tenía un rótulo, muerte en la cruz por blasfemia. Entonces, claro, nadie quería acercarse a Jesucristo porque tenían miedo de esta situación. Y nadie quería apoyarlo tampoco, porque si sucedía que lo encontraban culpable, encontrarían culpable a todos los seguidores de Jesucristo. Entonces, claro, nadie... Sergio, vale la pena que Sí, menciones de nuevo los tres dime. cargos, porque son Sí, importantes que los cómo menciones de no. nuevo, los tres Bueno, cargos. vamos con el primero. Violación del Shabbat. Es decir, ¿se acuerdan cuando sanó al enfermo? ¿Sí? Al paralítico. Bueno, Jesucristo violó el Shabbat. Segundo, él decía a sí mismo, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, asumía la identidad divina. Eso era blasfemia. Y número tres, como expliqué, estos eran los dos que Manuel nos había explicado muy bien. Y yo agregué un tercero, que era que Jesucristo en Mateo 6 nos enseña a orar y en ese momento nos dice, ¿saben cómo van a decirle ahora a Dios? Le van a decir Padre nuestro, Abba Padre, ¿sí? Y les recuerdo, para los que no estuvieron en esa clase, que cuando se leía la Torá, cuando se desenrollaba el rollo de la Torá y se leía, cuando estaba el tetragramatón, que eran las cuatro letras que representaban la identidad del nuestro Dios, el judío leía hasta allí, hacía una pausa de un segundo o dos y luego seguía leyendo el texto que seguía al tetragramatón. No era ni siquiera osaba el judío pensar en mencionar siquiera el tetragramatón. De hecho, los historiadores dicen que como el tetragramatón por miles de años no se mencionó, hasta se perdió el sonido de las consonantes. Y Jesucristo, que todavía no había sido glorificado, que es judío, que es maestro, viene y dice, ¿saben qué? Ahora ya no van a hacer silencio, ahora le van a decir papito, porque Abba significa papito. No, era una total locura, era una disrupción mental de todo, ¿sí? Era tirar para abajo todas las enseñanzas que los judíos venían y poner una relación muy cercana. ¿Por qué lo hacía Jesucristo? Acá me adelanto a quien va a ser el capítulo 14, pero Jesucristo sabía que a través de su sacrificio en la cruz y su revelación como el Cristo, porque resucitaría al tercer día, Él sería el camino, la verdad y la vida, y nadie llegaría al Padre si no es por Él. Por eso Jesucristo ya empieza a preparar el camino de todo lo que sucedería. Y por eso elige la fiesta de los tabernáculos, no otra fiesta. Y por eso elige después la fiesta del Pesaj para justamente hacer coincidir el momento en el cual se hace la libertad. El Pesaj es la fiesta que los judíos celebran la salida de Egipto hacia la libertad. Entonces, no es casualidad. Jesucristo elige esa fiesta para sacarnos de la esclavitud a la libertad a través del sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Es fantástico cómo todo es maravillosamente coordinado. Es fantástico. ¿Se entendió, Alfonsito?
Ok, Perfecto, perfecto. perfecto. Y ahora vamos, sí, a los versículos 45 al 52. El título de este pasaje, de estos pasajes se llama Nunca ha hablado hombre así. Y quiero dividirlo en tres partes, ¿sí? Quiero dividirlo en el versículo 45 y 46, la segunda parte en el 47, 48 y 49, y en la tercera parte en el 50, 51 y 52. Vamos por la primera parte, versos 45 y 46. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás, escuche bien, estamos hablando de romanos que fueron a prenderle por orden del Sanedrín. Es decir, la máxima autoridad judía le dijo, vayan y préndanlo. Fíjense lo que dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¡Pum! ¿Qué significa esto? Impacto. Muchachos, impacto. Hay un impacto de la palabra sobre estas personas, no solamente sobre la multitud, sino sobre los que le fueron a aprender. El impacto de la palabra, de las enseñanzas de Jesús. Su palabra tiene un poder único. Es decir, la palabra de Dios, ¿por qué es tan cortante como espada de doble filo? Porque tiene poder, porque es el mismo poder del Señor Jesucristo impactando nuestras vidas. Y aquí vienen estos muchachos, me imagino, ¿no? Escuche bien lo que le voy a decir. El mayor poder político de la comunidad judía de esa época radicaba no solamente en lo político, sino también en lo religioso. ¿Sabe dónde estaba? En el Sanedrín. El Sanedrín le había mandado a que lo prendan. Por lo tanto, estos guardias habían desobedecido una orden del poder político más encumbrado de el lugar donde ellos estaban, el templo. Eso era plausible de degradación de su cargo y le quitaban automáticamente todos los privilegios. Sin embargo, ellos aún así volvieron, se presentaron ante estos principales sacerdotes y fariseos y le dijeron, muchachos, no pudimos prenderle. ¿Cómo que no pudieron prenderle? No, 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 no pudimos porque nunca hemos escuchado un hombre que hable así. Mis hermanos queridos, esa debería ser, escuche bien lo que le voy a decir, y hablo en primera persona, eso debería ser lo que Sergio le sucede cada vez que abra la Biblia para leerla. Es decir, no puedo sostener la Biblia de tanta riqueza. Y la pregunta y la reflexión de esta primera parte es, muchachos, cuando leemos la palabra, tenemos esa experiencia de sorpresa, tenemos esa experiencia maravillosa de decir, ¡ay, acá está lo que yo necesito! O simplemente es una lectura más. Reflexión. Para los que nos están viendo por YouTube, si tenés el libro maravilloso que se llama Biblia, sorprendete, déjate sorprender, pero para eso necesitas bucear en la palabra. Bucear es sumergirte en la palabra, buscar la etimología, ver el contexto, dónde se escribió, en qué momento, cuál es la historia, cuál es lo que representa del Antiguo Testamento, hacia dónde va, hacia el Apocalipsis, qué es lo que está sucediendo, métete, busca. Cuando veas este tipo de riqueza, vas a tener más hambre y cada vez más hambre y cada vez más hambre y Dios se te va a revelar a través de su Hijo Jesucristo. Es fantástico, en serio, te recomiendo, si no lo has podido hacer, hacelo. Es algo maravilloso. Y acá está el ejemplo claro. Los alguaciles, absoluta y completamente ateos, idólatras, no pudieron sostener lo que el Señor Jesucristo hablaba y no pudieron prenderle, porque el Señor Jesucristo le impactó en su corazón. Primera reflexión, hagamos como esos alguaciles. Segundo, vamos al verso 47, 48 y 49. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Recuerden ustedes que los fariseos estaban sabiendo de que esto era una amenaza a sus vidas, ¿no? A su poder. El verso 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos?
El verso 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Esto refleja indudablemente la incredulidad de los gobernantes, de los fariseos y de los maestros de la ley. Indudablemente que no le habían escuchado, o si le escucharon hicieron caso omiso, porque algunos que sí escucharon, y lo vamos a ver a Nicodemo, sí creyeron, pero estos no. Y estos dicen, muchachos, ¿hay algún gobernante que les creyó? ¿O hay alguien de los fariseos que creyó en él? Lo que muestra es la incredulidad absoluta. Y descalifican, escuchen bien, y descalifican no solamente a quienes fueron a aprenderlo, sino que también descalifican a la multitud. Porque dice, ¿habrá alguien? Allí dice, ¿acaso ha creído él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Verso 48. Y el 49 dice, mas esta gente, ahí habla de la multitud, que no sabe la ley, coma, maldita es. Descalifica y la maldice. Y la maldice a la multitud que estaba creyendo en el Señor Jesucristo. Me detengo acá un minuto. ¿Será que pasaste por esta experiencia? Yo la pasé. Yo pasé por esta experiencia de no creer esto que te estoy contando. Por mucho tiempo fui un religioso. Por mucho tiempo creí en palabra de hombre. Y hoy te digo esto con tanta vehemencia porque ya no le creo al hombre. Ahora le creo a la palabra que se llama Jesucristo. Y a través de ella llego a Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No puedo de otra manera expresarte esto. Y los fariseos dicen, maldito es aquel, porque no conocen la ley. Lo que no sabían los fariseos es que la ley era la sombra de ese hombre que tenían ahí enfrente. Era la representación de la ley, es ese hombre que estaba ahí enfrente. No sé, ay, me gustaría tener una máquina del tiempo y irme a ese momento, en serio, y agarrarle a los fariseos. No te das cuenta quién está enfrente tuyo, ¿sí? Sería algo fantástico. Imagínense, me gusta imaginarme estas cosas, ¿no? Nos subimos Volver al futuro, ¿no? Subimos al DeLorean, ¿no? Y con Marty McFly nos vamos allá, bajamos, nos metemos ahí, llegamos y le miramos a esos fariseos y le decimos, muchachos, hey, despiértense, no saben quién está enfrente de ustedes. Está el mismo Dios hecho hombre. Hermano, yo digo, por favor, bueno, que no nos suceda eso acá. La reflexión es que no nos suceda eso acá. Que nosotros podamos estar involucrados en la palabra de Dios, involucrados con el Jesucristo, con Dios, y podamos recibir esa riqueza y alimentarnos. Y no importa si hay hombres de valor o no, discúlpenme, con todo respeto, ¿sí? Pero lo más importante es que te puedas meter directamente con la palabra, con Él. Obviamente que esto sirve y nos apasiona estas cosas, y lo vamos a seguir haciendo, pero es un llamado a que cada uno se meta con el Señor. Y vamos a ver ahora en los versículos de Nicodemo. Pero antes de ver lo de Nicodemo, quiero que me acompañes a Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Fíjense lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural, son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es maravilloso lo que dice el apóstol acá. Mis amigos, ¿saben por qué esas personas le decían a la multitud que eran malditos? Porque el Espíritu no se le había revelado para que pudiesen entender estas cosas. Ahora, usted y yo, tenemos el Espíritu Santo acá adentro. Y usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y usted y yo corren ríos de agua viva. Y usted y yo somos la manifestación del cielo acá en la tierra. Entonces usted y yo podemos discernir espiritualmente estas cosas. Y por eso le digo una vez más, que métase con la palabra de Dios, métase en la intimidad con el Señor
Y la revelación de nuestro Señor Jesucristo va a ser natural. Y cuando eso sea natural, usted va a impactar. Mire, déjeme decirle, no tengo temor de decirle que cuando eso sucede, millones de personas serán impactadas por usted. Y solamente porque usted hable de Jesucristo. Porque si esos fariseos y esos miembros del Sanedrín hubiesen sido impactados por las palabras, imagínense las 3 millones de personas que llegaron allí al templo, podrían haber ya sido impactadas por las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, en usted y en mí está la decisión y el poder de poder captar y alcanzar a la mayor cantidad de personas posible en este mundo. Y vamos con los últimos dos versículos. 3 versículos, perdón. El 50, el 51 y el 52. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Uno de ellos de quién? De los integrantes del Sanedrín, uno de los principales, ¿sí? El 51 dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? El 52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ese versículo, el último, el 52, va concatenado con el 27 que habíamos dicho, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Es decir, estaban otra vez incrédulos ante el Señor Jesucristo, incrédulos. Pero ¿quién era este Nicodemo que hablaba? Si vamos a Juan capítulo 3, verso 1 y 2, en realidad, si después lo lee hasta el 6, pero el 1 del 2 decía, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, es decir, era de un alto rango. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Atención, la palabra, sabemos que has venido como maestro. Es decir, Nicodemo, este que está ahora en el versículo 50, diciéndole a los fariseos algo, era aquel que ya le reconoció en secreto al Señor Jesucristo y le dijo, vos sos maestro, vos sos un maestro que proviene de Dios, porque nadie puede hacer estas señales. Es decir, este que estamos hablando ahora, en este relato, es sin lugar a dudas alguien que era un discípulo de Jesucristo, en secreto, obviamente, y componente del parte de los principales de Israel. Y él dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin escucharlo antes? ¿Sabe lo que decía la ley judía? Es que nadie podía juzgarlo. Le pueden acusar. Es decir, la ley judaica te permite acusarlo. Ahora, no te permite juzgarlo. El Sanedrín no podía emitir sentencia. El Sanedrín era el que dictaba la justicia en el pueblo judío, para que ustedes entiendan. Y tenía 71 miembros, 70 más un miembro, para que nunca haya empate. Y era una de las dictámenes de justicia de la antigüedad más exactos. Y muchos abogados y los que hacen las legislaciones hoy, los legisladores, se basan en cómo estaba organizado el Sanedrín de aquella época por la capacidad que tenía para juzgar. Entonces, vuelvo a repetir, se podía acusar a una persona, pero según la ley mosaica no se podía de ninguna manera juzgar, es decir, bajar sentencia, si antes no se escuchaba al acusado. Y lo que dice Nicodemo es se enfrenta a todo eso. Quiero que te imagines la situación. Estaban todos queriendo prenderle. Los alguaciles habían llegado y dijeron no pudimos prenderle. Los fariseos estaban enojados porque ¿cómo que no le prendieron si todos son malditos, estaban enojados? Y Nicodemo se para enfrente y dice, muchachos, nosotros no podemos juzgarlo si antes no lo escuchamos. Y aquí los principales también dicen una cosa. Dice, respondieron, le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Es decir, ya veían en Nicodemo algo diferente. Pero después le dice, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. La ley mosaica no habla de que de Galilea no se levantaría profeta. Esto era una creencia. Y lo que estaba repitiéndose, yo quiero que usted sepa, las creencias en el pueblo judío se repetían
verbalmente, es decir, se conocían verbalmente. Entonces había una creencia que de Galilea no se levantaría ni un profeta. Era una creencia, no era bíblico. Por eso le hablé de Miqueas 5:2, que decía, de Belén Efratá se levantará el Redentor. Entonces, no había, de Galilea era una creencia, pero de Belén sí había exactamente, bíblicamente, una sustancia que fundamentaba de dónde venía Jesucristo. Pero ¿qué es lo que dicen los fariseos? Los fariseos les dicen, me parece que vos sos Galileo también. Y si no sos, anda y fíjate que de Galilea nunca salió un profeta. La reflexión a esta última parte es, ¿serás capaz de ser un Nicodemo? ¿Seremos capaces de ser un Nicodemo? Que llevemos las buenas nuevas. Y aunque se nos levanten musulmanes, ateos, y nos quieran imponer, nosotros le digamos, che, pará, a mí no me interesan tus creencias, a mí me interesa lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ni Mahoma, ni todos, porque todos los otros profetas están bajo tierra, pero mi Señor ha resucitado. Y Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Seremos capaces de hacerlo? Ese es el desafío. Oramos. Ay, amado Padre, qué linda es tu palabra. No sé, se me enjuagan los ojos de enternecerme en el corazón, de cómo pensaste desde el principio de la creación que hoy, día 20 de mayo, estaríamos analizando tu palabra. Lo habías escrito en tu libro, Señor, en tu diseño, en tu plan majestuoso, Señor. Y yo te agradezco porque me permitís el honor, me permitís, Señor, la honra de poder estar ante estos caballeros, tanto los que están presentes como los que están mirando por YouTube, y de poder explicar algo de lo que tú me has revelado, Señor. Una fracción, Señor. Señor, yo oro en esta noche, Señor, que estoy culminando el capítulo 7, para que cada caballero pueda llevar esta palabra, que sea un Nicodemo que lleve esta palabra, Señor, a sus hogares, a sus lugares de trabajo, a sus amistades, que les pueda contar de la maravillosa experiencia que es tenerte a ti en nuestro corazón. Señor, oro por ellos, intercedo por ellos y declaro en el nombre de Jesús que viene un tiempo maravilloso para cada uno de los que están viendo este video, sus familias y sus futuras generaciones. Cancelo en el nombre de Jesús las maldiciones generacionales de incredulidad y declaro en el nombre de Cristo Jesús que tú traes un avivamiento que solamente viene porque ríos de agua viva corren en aquellos que creen en Jesucristo, porque el agua viva se llama Jesucristo. Te damos toda la honra, toda la gloria y todo el poder y toda la alabanza en ese poderoso nombre que acabo de decir, en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos, amén. Amén. Bueno, como dicen en el lenguaje futbolístico, fenomenal, Muy bueno, magistral, celestial, fabuloso. muy aterrizada, muy completa. Nos has hecho una excelente exposición, excelente clase, como utilizaste hoy la palabra para describir tu presentación, Sergio. Así que muchas cosas para comentar, pero espero que lo hagan ustedes. Tengo algunas notas que he tomado a lo largo de la presentación, pero me gustaría que escucharlos. Comentarios, preguntas. eh, Dale, Fernando. Yo tengo una pregunta. Yo le vi una unción muy especial. ¿Era la unción del Señor o era la lámpara que tiene encima, hermano? Porque usted estaba hoy lleno del Espíritu Santo. Fenomenal. Es celestial la presentación. Ay, acá me pega, usted me vio, Celestial. Pues te Me hizo cuento que quedar rojo, pastor. te aplaudí de todo. Uy, qué bendición. Cómo fuiste tomando cada versículo, la reflexión que hacías. Hermano, yo creo que ese es un mensaje muy evangelístico para todas las personas que van a estar en YouTube. Amén. Te Gracias, felicito, pastor. hermano Sergio. Gracias por ese Gracias, manjar pastor. espiritual. Gracias, pastor. ¿Quién más va? Jorge, dale, Jorge, ¿abriste el micrófono? Sí, bueno, agradecerle al pastor Sergio que da con una pasión increíble de estas clases magistrales. eh,
y nos enseña, nos da como dice el pastor Fernando, nos pasa de versículo en versículo para allá y para acá. No me daba chance de buscarlo en la Biblia electrónica y pasaba los versículos. Bueno, pues yo voy a tener más práctica para la próxima, estoy acomodándome, pero, pero me quedo con lo último que dijo, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nosotros, siendo templos del Espíritu Santo, em, corren ríos de agua viva por nosotros. Y estas palabras del pastor Sergio que nos hace adentrarnos más en la palabra del Señor, definitivamente están haciendo cambio en las vidas de nosotros, muy, muy representativas. Al menos hablo desde mi experiencia personal y la de mi familia. Muchas gracias, pastor. De verdad que ha sido súper enriquecedor estas clases. Supongo que los que activaron el micrófono van a participar, entonces voy con Iván Prado y luego con Álvaro. Bueno, pastor, muchas gracias porque como siempre la palabra es oportuna y yo venía leyendo un libro que se llama Dios no tiene favoritos, tiene íntimos de Tiene Marcos íntimo. Brunet y Brunet, es sí. exactamente de lo que usted ha estado hablando, que somos parte, o sea, tenemos que estar integrados a, a, a la palabra, al camino, a la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es ahora nosotros eh, que hemos recibido el Espíritu, somos parte viva, ¿no? Yendo al agua viva, parte viva de, de Jesucristo y de su mensaje, de su evangelio, ¿no? Tenemos que ser parte de ello, ¿no? O sea, estar integrados en eso. Maravilloso, la verdad que, como digo, siempre la palabra oportuna entro para que me refuerce lo que estoy leyendo. Muchas Amén. gracias, Pastor Sergio. Amén, Buenísimo. gracias, gracias Iván. Ivancito, muy bueno el libro. Yo no sé si ustedes saben, Marcos Brunet tiene un ministerio en la ciudad de Córdoba, Lo Argentina, aquí, sé. es TTL, eh, Toma tu lugar, ¿sí? Si ustedes lo quieren buscar, tiene recursos maravillosos online, gratuitos. Toma tu lugar es el ministerio de Marcos, ¿sí? Así que tuve la oportunidad de estar con él. Lo conozco, una persona que nació en Brasil, pero se crió básicamente aquí en la Argentina y tiene todo su ministerio. Ahora está en un impasse porque nació su primer hijo el año pasado y bueno, dijo, me tomo un sabático para estar, pero todo el ministerio de Toma tu lugar sigue trabajando, así que es absolutamente recomendable. Y anexo algo, eh, Dios no tiene nietos, Dios tiene Tiene hijos. hijo. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Nunca te olvides esto. Entonces, nunca pienses en el Dios de tus padres, piensa en el Dios que es tu papá. Amén. Dios no tiene nietos, ¿ok? Vamos con Álvaro. Buenísimo. Gracias. Pero bueno, no pensaba hablar, pero hablemos. Eh, Solamente estoy como cuando está uno viendo una de las mejores una película y le da como pesar que se acaben. Dice, ojalá que siga como Misión Imposible uno, Misión Imposible 2, 3, 4, así. Ojalá que siga en esa trayectoria leer lo de Juan. Es una bendición, Sergio. Debería ser una película, atentamente. Gracias, Alvarito. Gracias. La gloria para el Señor. ¿Quién más va? Me activan el micrófono. Don Ramiro, a ver, lo queremos escuchar. Activa el micrófono. Pues yo sigo en mi proceso de aprendizaje, la verdad, entender, sentir, o sea, hay algo maravilloso en la prédica o en la cátedra que nos ha dado el pastor Sergio y empieza uno a sentir que es eso, es uno, agua viva. Eh, Ha sido, digamos, una intronización muy importante. Yo al Evangelio de Juan poco, pero llevo 3 sesiones en que cada vez me refuerzo más, hay crecimiento espiritual.
y, y todavía no me siento, pues, de pronto ya al nivel de don Alfonso de preguntar o de ir un poco más allá. Yo todavía no paso de la fase de maravillarme. Ya vendrá otra etapa en la que pueda ser más contributivo. Bien, Ramiro. Freddy, ¿habías activado el micrófono? ¿Tienes alguna pregunta? Solamente a Ramiro, don Ah, el Ramiro, aporte. Claro. Sergio, ¿sabe qué mira el Señor? Dice, primer libro de Samuel, dice, el Señor mira lo que no miran los hombres, mira el corazón. ¿Y sabes lo que tiene usted? Usted tiene un corazón disponible para eso que viene, que ese río de agua viva se inserte ahí. Y eso es lo más importante. Después el Señor añadirá, porque Mateo 6:33 dice, buscará primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que estás buscando se van a añadir. Así que le felicito, don Gabriel. muchas gracias. Voy con Freddy y el que vaya a participar, por Sí. favor, me levanta la mano virtual o activa el micrófono, ¿vale? Voy con Freddy. Bueno, Alfonsito y Pastor Sergio, muy feliz de escuchar esta enseñanza. Me encanta cómo usted nombra siempre al Señor Jesucristo. Yo personalmente, a mí no me gusta el nombre Jesús, sino me gusta el nombre Jesucristo. ¿Cómo usted explica que Jesucristo es el agua de vida, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor? Me parece espectacular la enseñanza como la hizo de profunda em, desde la parte judía. La pregunta que tengo para el pastor Sergio es la siguiente. Mm, Cuando nosotros o yo estoy intentando vivir em, la relación con el Padre desde un nombre, o sea, desde como lo llamaba Jesucristo al Padre, Elohim, o Padre, lo llamaba también Padre, o lo llamaba Yahweh. Entonces, digamos que la pregunta específica es, ¿por qué se le dice el nombre Dios? O sea, cuando, bueno, sabemos que Dios es Jesucristo, a mí por eso me encanta nombrar es esa palabra completa. De hecho, Yeshua es el nombre judío, Yeshua el Mesías. Es, digamos, Hamashiach. exacto, Yeshua Yamashiach. es el nombre real, digamos, viéndolo desde el punto judío. Y las palabras cuando el Señor Jesucristo le dice al Padre, Elohim, Elohim, lama sabactani, que le dice Dios mío, o sea, que la traducción, porque el ¿Por qué me has nombre, o sea, abandonado? y es esa pregunta, o sea, a mí no me gusta Dios, o sea, no me gusta esa expresión. Prefiero, como te digo, prefiero ubicarlo por otros nombres como Yahweh, como incluso Jehová, que es la traducción del español, pero me parece que Dios es muy etéreo, incluso el nombre Jesús también lo veo de la misma manera. Esa es como la pregunta que tengo al Bueno, respecto del pastor. ¿te la puedo contestar? Y el pastor Fernando me va a ayudar también, ¿sí? Yo quiero ir a Mateo 6:6, ¿sí? Porque yo quiero que el pastor Fernando me ayude, porque me quedo trancado yo por ahí. Freddy, escúchame, siempre me has escuchado, el Señor Jesucristo, porque Jesús hay muchos, Jesús Adrián Romero, o sea, ¿me entiendes? Pero Jesucristo hay uno solo, ¿sí? Eh, pero Mateo 6:6 dice la palabra de Dios, y lo dice, si vos te fijas en una Biblia que esté resaltada quién lo escribió, la mía está en rojo, significa que fue un relato fideligno de lo que el Señor Jesucristo dijo. Y si yo tengo que seguir lo que el Señor Jesucristo me dijo, entonces debería ser obediente. De hecho, Él dice, quienes son obedientes a mi palabra, lo estoy parafraseando, serán mis amigos, ¿no? Y allí dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Habla de padre primero, ¿sí? Y después, un poquito más adelante, ya es una disrupción mental total, porque en ese momento, como te decía, querido Freddy, no se hablaba, no se decía, el tetragramatón
las cuatro consonantes no se pronunciaban. Y él le dice Padre. Y después en el versículo 9 dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos. La traducción de eso es Abba Padre, significa papito. Entonces, si yo te tengo que decir qué es lo que tenemos que usar para referirnos a Dios, yo le voy a decir papito. Es la expresión más certera para mí. Está Jireh, Rafa, todo lo que vos decís, ¿no? Pero Jesucristo nos dice cómo le tenemos que llamar. Obviamente que todos los otros son expresiones de Dios y está correcto, demuestran características, ¿sí? Pero, pero el Señor Jesucristo nos deja una pista exacta de cómo debemos nosotros decirle en oración. Tendremos que decir papá. No sé qué piensa Pastor Fernando, cuénteme. Estaba pensando en Juan 3:16 y ante el hombre tiene un problema muy fuerte que es la paternidad espiritual. Conocer a Dios como Padre es el modelo que trajo Jesús a nuestras vidas. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está la relación del Padre y el Hijo. El Hijo viene a mostrar al Padre y todas las enseñanzas de Jesús está dirigido al Padre. En esa enseñanza tan maravillosa de Juan 17, Jesús nos enseña a hablar con el Padre y ora al Padre por nosotros. La que tú citaste en Juan 6, donde le dice que no usemos vanas repeticiones, sino que hablemos con el Padre como nuestro Padre. En medio de la charla que tú diste, decías muy importante que nosotros debemos de mirar al Padre. Y para mí el Evangelio de Jesús tiene un propósito profundo, que el Padre es el dador, que Jesús es el sacrificio y que el Espíritu Santo es la iluminación para Amén. tener la Trinidad en nuestro corazón. Entonces es Amén. necesario conocer al Padre. No es el caso de Freddy, pero es el caso mío. Yo anhelé tener a un padre desde los 13 años. Mi padre fue un padre ausente, lo vi en los primeros 5 o 6 años. Pero cuando Jesús me dijo a mí, yo soy tu padre y voy a hacer de ti algo, para mí cambió todo porque yo crecí en orfandad. Entonces todos los seres humanos tenemos la orfandad del padre. Por ejemplo, yo trabajo con niños que han sido martirizados por el espíritu del abandono, por la falta de paternidad espiritual. Y para mí, ser pastor es ser un padre espiritual y mostrarles a Jesús y mostrarles al Padre, que es el que nos provee absolutamente todo. ¿Se entendió, Freddy? Voy con Edmundo. Excelente, muchas gracias. Los nombres de Dios definían su carácter, porque era tan grandioso Dios y el Padre es tan poderoso que dependiendo de cada situación le daban un nombre. Pero todo era a través de Dios, pero no, solamente Dios no era suficiente. Entonces, el Shaddai era Dios todopoderoso, era Dios. Elohim era Dios creador y poderoso. Y el nombre de Dios es porque más o menos lo define a él, pero lo demás es su carácter. O sea, cuando el que es eterno, el Señor que ama, el Señor que provee, entonces le fueron dando diferentes nombres en la Biblia. Esa es la razón por qué tiene diferentes nombres. Jorge Nayib. Y bueno, también quería felicitar al pastor. Es importante y muy bello, pastor, la manera y la pasión con que nos das este tema y cómo se ve, cómo lo das, porque toda la gente que está en internet, que te ve, le vas a dar pero mucha curiosidad de leer la Biblia. Y eso es lo más importante, porque esa pasión se transmite y se siente. Entonces dice, wow, yo leí Juan y no me di cuenta de absolutamente nada. Entonces, eso es lo que hay que explicarle a la gente para que entienda, para que vea que a veces podemos leer un mismo versículo 10 veces y nos va a dar 10 mensajes diferentes, dependiendo del momento. Y esa es la belleza de la Biblia, pues dice que la Biblia habla
porque nos habla dependiendo del momento que la leamos y de lo que, por lo que estemos pasando. Entonces le felicito, excelente, excelente, excelente. Gracias. Se me Gracias. fue Jorge Nayib. Sí, salió Jorge. Wilson, aprovecha entonces tú. Hola, John. No te había visto, disculpa. Bueno, buenas noches, pues. En primer lugar, pues sí, lo que dice Freddy, ¿no? Acerca de Jesucristo, el nombre de Jesús, pues Jesús hay muchos, pero en Hechos 4, 10 al 12, es donde nace esa canción que dice, no, no hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es Es, el Señor. Bien, entonces, súper válido, Jesucristo es el hombre y el nombre dado a los hombres. Y bueno, Pastor Sergio, pues muchas gracias por ese mensaje. Pues no pude estar desde que inició porque estaba pues acá resolviendo una situación con una ovejita, pero el mensaje fue preciso, conciso y oportuno. Y pues realmente la manera en que le hablaba Jesucristo a, a los maestros de la ley impactó a muchas personas de ellos mismos, a mucho escriba, a mucho fariseo, por la manera y por el poder con el que brindaba el mensaje y con el que brindaba pues la palabra acompañada de todos los hechos, de todo lo que él hacía. No, muchas gracias, Pastor Sergio. Como siempre, pues bendecido. Lo dijo casi todo lo dijo en el mensaje. Gracias, Pastor John. Gracias. ¿Alguien más? Quería hacer una aclaratoria aquí que es sumamente importante y que tiene también que ver conmigo. Cuando yo estaba empezando a ser cristiano y a meterme, no había leído la Biblia y entonces me pregunto por dónde lo leo y le preguntaba siempre a las personas que qué quería decir Cristo. O sea, ¿cómo que quiere decir Jesucristo? No, no. Cristo significa algo. Entonces decía, porque el nombre es Jesús, no es Jesucristo. Entonces empecé a buscarlo, no les digo ahorita, pero para contar mi testimonio. Y entonces me regaló una Biblia y se empieza por Juan. Y entonces empiezo a leer y no sé qué. Entonces le pongo el dedo así prácticamente porque nadie me supo decir qué quería decir Cristo. Muchos cristianos no sabían. Muchísimo. Eso me llamó. Estamos hablando de 17 años atrás, perdón. Pongo el dedo en la Biblia para empezar por cualquier lado y dice Jesucristo. Cristo, que quiere decir el Mesías. Entonces, el nombre es Jesús, el Mesías. Yeshua Yamashiach. Jaime, Jaimito. Oh, pastor, no, yo estoy de acuerdo con cada uno de estos caballeros, con sus apreciaciones. Qué bonito es ver cómo coges y entrelazas versículos, Miqueas, Ezequiel, Isaías, Apocalipsis, Juan, y lo llevas a uno de aquí para allá y de allá para acá. No, qué bonito. Y la pasión con que cuentas la historia, con que cuentas ese storytelling, esa forma tan bonita que es como, o sea, contagiosa. De verdad que escudriñas de manera muy bonito y le impregnas una pasión muy bonita a la palabra de Dios. O sea, ese Salmo 34:7, deleítate en el Señor y Él te concederá todos los deseos del corazón. Tú te deleitas en la palabra de Dios y de verdad que es muy, muy lindo. Pues yo sé que al que le toca el versículo, el capítulo 8, pues yo me voy a adelantar un poquito porque es que así como dice que alguno tiene sed, a, que venga a mí y beba. Y en el capítulo 8 está, eh, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida. O sea, este capítulo de Juan, todos los capítulos son una riqueza muy grande, espectacular. Yo de verdad que queda uno extasiado. Darle las gracias, pastor, de verdad que un aplauso por esa forma tan bonita y con tanta pasión que nos relataste estos versículos y estos capítulos. Muchas Bueno, gracias. Gracias, bueno, Jaimito. le- Importante, solamente una cosita, chicos, el que el mundo te toca el próximo, ¿no? Es no, el soy capítulo. yo. Ah, no, Alfonso, Sí, Alfonsito. sí. Alfonsito, eso que dijo nuestro querido Jaimito, para que lo puedas investigar, hace referencia al encendido de las menorá que tenía el templo. El templo tenía 4 menorá de 23 metros de altura y todos los días se cargaba de aceite, ¿sí? En esas menorás. ¿Saben lo que son las menorás? Esas lámparas que tienen 7 y tienen 9. Las que se usan dentro del templo son de 7 brazos, o sea, 3 y 3 y uno en el medio. Y las que se usan para encender son de 9, de 4, 4 y uno en el medio. Esas 4 menorá que están en el templo tenían 23 metros de altura y se encendían todas las noches y se podía ver a lo lejos cuando estaban prendidas las menorá. Por eso el Señor hace esa referencia tan linda que dijo Jaime y son las dos expresiones que Jesucristo utiliza en todo el capítulo, perdón, en todo el Evangelio de Juan. Dice la luz y el Y el agua de agua. vida, ¿no? O sea, está fantástico, ¿no? Es que ya me quiero meter de vuelta en el 8. A ver, de eso les iba a hablar. Tremendo lío en el que me ha metido el pastor Sergio, porque me puso la vara muy alta. Entonces a mí me toca el capítulo 8 y ese capítulo 8 pues así como nos ha puesto la vara alta, también nos ha allanado el camino, porque hay muchas cosas del capítulo 8 que vienen en una secuencia del capítulo 7. Hoy lo explicó Sergio muy bien, que era la conectividad que existe entre el capítulo 7 y el capítulo 8, en el sentido de que la fiesta de los tabernáculos eran 7 días y un día octavo, que el día octavo era el Cheminí, al Seret, como él bien lo explicó, o el día de santificación. Entonces el capítulo 8 comienza con el día siguiente. O sea, muchas cosas que ya explicó Sergio me han allanado el camino. Espero sorprenderlos, espero hacerlo un poco distinto. No puedo hacerlo igual que Sergio, no, no, ¿para qué? No, lo vamos a hacer de una manera distinta. Tengo el capítulo 8. Algunos comentarios del capítulo de hoy es que me llama la atención, ¿no? Cuando dice eh, ríos de agua viva, se me ocurrió, ellos, porque la gente bebía vino, me imagino, porque estaban en la fiesta y estaban en el último día, bebían vino y yo creo que el vino ya se estaba a punto de acabar porque estaban en el séptimo para el octavo día. Ese era el último día de la fiesta, Era el último. cuando viene esta reflexión. Entonces, el capítulo 8 y creo que todo el Evangelio de Juan, hay una cosa particular en este 8 que les voy a sugerir que lo lean primero. Léanlo primero para que yo lo pueda sacar de un solo tajo como pienso hacerlo, porque viajo para Colombia y no solamente por el viaje para Colombia, sino que muchas de las cosas que tienen que ver con el capítulo 8 han sido explicadas en el 7 con Sergio. Entonces, ese tema de ver me llamó la atención. La otra cosa que allanó muy bien es que es como una época de abril la que se está viviendo, que también me sirve para mi explicación del capítulo 8. Estamos hablando de abril porque son las fiestas, ¿no? Y él lo explicó, Abril es la fiesta de las Pascuas. El de tabernáculo es septiembre, octubre. septiembre, octubre. Sí. Ok, pero es un tiempo seco, ¿no? Es un tiempo realmente Otoño, otoño. Ok, otoño, entrando en invierno. ok. El tema es que cuando el último día, no lo expliqué, pero el último día se celebra también el tema del agua viva porque se entra en la temporada de lluvias en Israel. Tampoco es las lluvias que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? O sea, Sí, claro. las lluvias de Israel son, el invierno de Israel, las lluvias son escasas para nosotros, que conocemos lluvia, pero para ellos es temporada de lluvia, ¿sí? Y ese final se festeja el final de la temporada de cosecha de vid, de olivo y de trigo, las últimas cosechas que salen de ahí.
Ya voy con Jorge un segundito mientras termino la idea de los comentarios de hoy. En la explicación que das el día de hoy, cuando cierras con Nicodemo, que es el versículo 50, les digo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, me acuerdo que eso lo explicó Gio en el capítulo 3, pero hay una parte que está relacionada cuando dice en el 52 que dice, respondieron y le dijeron a Nicodemo, porque Nicodemo para mí fue un tibio, ¿no? Fue muy tibio porque era un discípulo, pero él fue de noche y yo creo que de noche se quedó. O sea, él estaba de noche. De buenas. De las cosas buenas que hizo Nicodemo fue encargarse junto con José de Arimatea de la Bueno, sepultura de Jesús, Sepultura. de la sepultura de Jesús. Pero para mí fue tibio porque él no dice, él es un maestro, él no defendió la posición de nuestro Señor Jesucristo. Él simplemente Sí, dijo, es ¿juzga cierto. acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Porque tenía que primero escucharlo, según la ley de la Torá, según la ley que Sí. tenían ellos. Pero entonces respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Eso lo explicó, eso lo vimos y lo analizamos en el versículo, en el capítulo 1 con Fernando, cuando Natanael le dijo a Santiago, cuando Santiago lo invitó a que fueran a conocer a Jesús, y Natanael, que a la postre se llamaría Bartolomé, le dijo en Juan 1:46, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. Felipe fue el que lo invitó, no Santiago, Felipe. Entonces, sí hay unas cosas que son bien interesantes y hay una conectividad total. Lo que tú has explicado hoy es fabuloso porque sí existe una conectividad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y parte del Nuevo Testamento y el mismo Apocalipsis que explicó claramente Fernando. Así que espero estar a la altura. Trataré de hacerlo por lo menos al mismo nivel. No creo que lo vaya a sobrepasar, pero trataré de estar a la altura de este capítulo 8, Sergio. Muchas Mucho gracias por más tu vas a estar, presentación. mucho más. ¿No es cierto, Pastor Fernando? Va a estar mucho más. así, no Dios sea, quiera que así sea. Vamos, Y Jorge, cuéntanos. va a ser mejor. Jorge, Eso. activa tu Es nada micrófono. más algo muy técnico, porque nos pides que leamos el capítulo, pero yo siempre quisiera estar en sintonía con el tema de la versión de la Biblia que la mayoría utiliza. Entonces quería hacerles esa consulta a ustedes, ¿cuál es la versión de la Biblia? Yo siempre he leído la Reina Valera 1960. Sí, nosotros vamos a guiarnos porque para este capítulo 8 lo voy a aterrizar un poquitico en Dios habla hoy y se van a dar cuenta que tampoco es que la versión nos contradiga, no, es la manera de ver las cosas. Lo que para mí ocurre es que la de Dios habla hoy tiene un lenguaje un poco más sencillo. No estoy Ujú. desvirtuando para nada a la Reina Valera, que es la que nos hemos guiado siempre. Pero hay una cosa bien interesante y es que la Biblia como tal, como entrándonos en esa explicación, tiene la mayoría de los versículos, la mayoría de las versiones bíblicas tienen el versículo 53 del capítulo 7 que menos mal no tocó Sergio porque me corresponde a mí, y que comienza con el capítulo de la mujer adúltera. Entonces, algunos de las versiones bíblicas, muchas versiones bíblicas, ven en su versículo 53 el comienzo de la mujer adúltera, pero realmente ese versículo 53 por tecnicismo corresponde al capítulo 8. Lo que pasa es que, lo habíamos explicado en alguna oportunidad, la Biblia es la traducción del griego y en la primera versión del griego esa parte no estaba. Entonces vienen las divisiones por capítulos y las divisiones por versículos para una mayor comprensión, pero no había una división por capítulos y por versículos, me lo puede corroborar Sergio y Sí, es Fernando. No, correcto. no, Es no, correcto, no, no no había había, esa no división. existe, no existe esa división. Entonces se trata de hacer esa división para hacerla mucho más comprensible. Pero vamos a ver la de Dios Con habla hoy. ese, Y sin embargo, vamos a ir a versículos porque yo les voy dando el cambio para que miremos la versión y van a ver que no es que cambie, que una versión contradiga a la otra, sino que en mi opinión, Dios habla hoy es mucho más sencilla. Y la otra, pues la vamos a ver. Fernando normalmente me apoya cuando yo le pido la lectura de tal versículo para corroborar el que yo he visto y mirar cómo se ve en esa versión. Entonces eso lo vamos a analizar de esa manera. Pero sí vale la pena que se lean las dos versiones, la de Ok. Dios habla hoy y la de la Reina Valera 1960, que es la que acaba de leer y la que acaba de ver el pastor Sergio y Ujú. la que hemos venido siguiendo, porque Fernando también la desarrolló de esa manera. Pero no me Ujú. voy a alejar tanto como nos tenemos que ceñir únicamente por Dios al lado y no, véanla
porque de todas maneras yo voy mirando las dos versiones y voy comparando Perfecto. qué dice en la una y qué dice en la otra. ¿De acuerdo? Perfecto. Pura vida. Muchas gracias también. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, por favor, léanlo. Léanlo y las preguntas que tengan, bienvenidas todas las preguntas. Voy a tratar de prepararme lo mejor posible para poder responder todas las preguntas. Pero si no tengo una respuesta para las preguntas, tengo aquí dos buenos maestros que son Sergio y Fernando y bueno, y Jaime. Y aquí hay mucha gente que sabe del tema, o sea que no nos vamos a quedar cortos en cualquier inquietud que tengan con relación al capítulo Ponte 7, pila, Alfonsito, capítulo 8. ponte a estudiar, Sí, vamos. me toca juiciosito porque me dejaron esa vara demasiado alta. Y Jaimito hoy me estaba expoliando el 8 y ya me pusieron tareas y tengo que estudiarlas, No sabía, mejorar. Y Alfonsito, no, no no, 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 sabía, no. no sabía que le tocaba a usted. Así que Bueno, Jaimito, despídenos en oración porque se nos fue el tiempo. Padre bonito, qué hermoso, qué delicia es estar acá contigo el día de hoy. Qué delicia es escudriñar tu palabra y aprender, aprender de las personas que tienen sabiduría, que aman tu palabra, que la escudriñan, que la rumean, Señor, que comparan, que buscan, que investigan. De verdad que aprendemos mucho. Bendice este grupo, Señor. Cuida a cada varón de esta hermosa familia, de esta hermosa tribu, de esta hermosa comunidad. Nosotros venimos aquí de rodillas, arrodillamos nuestro corazón, rasgamos nuestro corazón, Señor, en humildad, para que tú, Señor, quites la arrogancia, la altivez, el orgullo, el ego, que quiere cada vez una casa más grande. Permítenos cogerlo contra el piso y cogerlo con el pie y espicharlo, Señor, espichar el ego, Señor. Que crezcas tú, Señor, que menguemos y que crezcas tú, papá. Bendice nuestros hogares, nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, hasta 1000 generaciones, Señor. Queremos que sean bendecidos, que se rompan todos esos patrones que que contaminan nuestras familias, nuestros hogares, Dios. Que podamos, Señor, resolver cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier contratiempo que tengamos. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A veces pensamos de que se nos presenta un problema y ¿por qué a mí? No, es para forjarnos, para tallarnos, para moldearnos, para sacar una mejor versión de cada uno de nosotros, Señor. Padre bonito, queremos pedirte por cada una de las personas que se conectan por el canal de YouTube, para que los bendiga, los guíe, los orientes y los enamores de ti, Señor, porque eres el mejor papá, el mejor amigo, el mejor coach, el mejor entrenador, el mejor maestro, el mejor pastor, el mejor proveedor, el mejor defensor, el mejor sanador, el mejor médico. Queremos ser amigos tuyos, papá, y que nuestro propósito sea hacerte sonreír, que podamos vivir una vida impoluta, diamantina, transparente, con nuestros claros y con nuestros oscuros, que no seamos obesos espirituales, que nos llenemos y nos llenemos y nos llenemos de la palabra, sino que nos vaciemos en otros y que verdaderamente vean la alegría de tu palabra en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que las personas digan, uy, ¿qué tiene Freddy? ¿Qué tiene Alfonso? Wow, ¿qué tiene el pastor Sergio? ¿Qué tiene cada uno de nosotros? Que digan, no, yo quiero eso. Yo quiero eso. ¿Qué tienes tú? Yo quiero eso. Tenemos a Jesucristo. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo respirándonos en la nuca, enseñándonos, mostrándonos y enseñándonos el camino por el cual debemos seguir. Queremos terminar el día y terminar la semana, Señor, haciéndote sonreír, papá. Bendice nuestros sueños, nuestros planes, nuestras metas y que el amor tuyo que sobrepasa todo entendimiento esté siempre con nosotros. Que nuestro diálogo contigo sea sencillo, agradable y alegre. Orar es hablar contigo.
Meditar es escucharte a ti. A veces hablamos y no te escuchamos. Permítenos escucharte a ti, papá. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿De qué manera quieres que lo hagamos? Habla a nuestro oído. Háblanos, Dios, que tu siervo escucha. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Señor. Y queremos darle las gracias al pastor Sergio, que hoy dio una clase magistral, espectacular, hermosa, preciosa, del capítulo 7, Señor. Gracias, Señor. Y tenemos hambre y sed de ti, Señor. Y te necesitamos en cada momento de nuestras vidas. Quédate con nosotros hoy, mañana y siempre. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, con acción de gracias. Amén y amén. 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 Amén.